West Belfort. Soy Max Olvera y estamos aquí con el grupo de evangelismo de la Senda Antigua de Houston, la iglesia Senda Antigua de Houston, que está en la Clearcourt y en la Bel Air. Y hoy venimos de vuelta aquí a West Belfort. Me da un gusto y un placer de venir aquí. Hemos estado ya aquí como media hora, cerca de una hora, y hemos visto que la gente está esperando. Ya hemos estado poniendo música sobre el Marino y la gente, yo la miro que está atenta, y ojalá y se siga acomodándose más la gente para poder predicar el evangelio. El tema de hoy que vamos a predicar dice: no te esperes, dice, hasta que seas muy tarde. No te esperes hasta que sea muy tarde. Y este texto está en 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 5. Y hoy vamos a estar aquí en el nombre del Señor para volver a evangelizar y para traer más contenido para ustedes, los oyentes. Y le pido a todos que oren por nosotros para que el evangelio sea proclamado más claro. Y le doy gracias también a toda la gente que nos está viendo del teléfono del canal de Facebook de Emilio. Les mando un saludo a todos sus amigos para que puedan ver y entender de que vamos a predicar el evangelio, y ustedes se pueden conectar con nosotros para poder ver lo que hacemos aquí afuera y lo que Emilio hacía también. ¿Me entiendes? Por eso es que ustedes lo miraban a él en la escuela, de que él daba testimonio de la palabra de Dios en él. Le damos gracias a Dios por la vida de Emilio. Le doy las gracias a Dios por los amigos que él conectó, y les mando un saludo. Soy Max Olvera, el papá de Emilio Olvera. Gracias a Dios. Señor, venimos delante de ti, Señor Padre. Te damos las gracias, Señor Padre, porque nos traes aquí otra vez, mi Señor. Y en este momento, Señor, te pido, Señor Padre, que seas tú el que hables por mis labios, mi Señor. Que tú me des palabras, Señor Padre, que vienen de lo alto, mi Señor Padre. Para que así tus palabras, Señor, hagan lo que hace esa espada de dos filos, mi Señor, que traspasa, Señor, el alma, Señor, y separa el espíritu, mi Señor. Te pido, mi Señor Padre, que tú, Señor, seas de bendición hoy aquí para toda la gente que está, Señor. Te pido que traigas más gente, mi Señor, para que escuchen, Señor, de lejos tu palabra. Y te pido, mi Señor, que me ayudes a exponer este mensaje, mi Señor. Que pongas el gozo, Señor, de mi salvación activo, mi Señor Padre, para que yo pueda proclamar tu nombre y pagar mis votos, Señor, de lo bueno que tú has sido con nosotros. Te pido que tú nos guardes y nos cuides, mi Señor Padre, y que hagas toda la voluntad, Señor, que es en tu divina voluntad, mi Señor Padre, hoy en este día. Y que este día marque, Señor Padre, por medio, Señor, del tiempo, mi Señor, de tu palabra, Señor, que fue expuesta aquí, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Señor, y entrego este lugar en tus manos, mi Señor, para que tú hagas, Señor Padre, lo que siempre has hecho, Señor, y dar vida y influir vida al perdido, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido, mi Señor Padre. Amén, Señor. Y amén, Señor. Thank you, Lord. Let's go. Let's go. Es un placer venir aquí hoy, estar aquí en la West Belfort. Un gusto, porque la última vez que vinimos aquí fue un éxito. Hubo muchas reacciones de gente que está dando mucha atención al mensaje sobre el corazón. Yo vi que ese día un cambio. Ya tenía mucho tiempo que no habíamos venido, porque cada vez que veníamos la gente no ponía atención y no había una reacción, y también la gente se comportaba mal. Yo les pido hoy su atención. Dice la palabra de Dios que todo aquel que tiene oídos, escuche. Y todo aquel que respire, dice la palabra de Dios, alabe a Jehová. Hoy venimos hoy a darles un mensaje que no quiero que lo tomen como un asusto, porque nadie viene a los pies de Cristo por medio de miedo, sino que vienen porque encuentran la solución a sus problemas. Pues aquel que dice que él estaba en el principio y que creó todo con el poder de su boca, viene. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 1 que antes dice que Dios hablaba por medio de la boca de los profetas a los padres. Pero la palabra de Dios dice que ahora Él habla por medio
de su Hijo. Y desde el día que este Hijo resucitó, dejó encargado a todos sus apóstoles a predicar la palabra de Dios y el Evangelio. Y por eso ahora nosotros, por medio de esas predicaciones, hemos llegado a los pies de Cristo y nuestras vidas han cambiado. Entonces ahora el Señor nos ha enseñado y nos ha mostrado su palabra y cómo se debe de vivir. Y por eso ahora vinimos nosotros a compartir. Porque muchos dicen, ¿cómo será que aquellos evangélicos antes eran, pero ya no son? Y muchos andan buscando la salida a sus problemas, las salidas a las drogas, las salidas a todos los corazones quebrados de los padres y las madres que te abandonaron. Pero ahora venimos aquí en el nombre del Señor Jesucristo a dejar una palabra, un mensaje. El tema del que vamos a estar hablando hoy se titula: no me esperes que sea muy tarde. No te esperes a que sea muy tarde. Este es un grito para la esperanza de tu vida, para que puedas ver de que hay un mensaje, hay una palabra que dice la Biblia, que es como una espada de dos filos, dice, te traspasa, dice, hasta el alma, divide el alma al espíritu y enfurece. Este tema se titula No te esperes hasta que sea muy tarde. El texto está centrado en este tema, está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 4. Si tienen un teléfono por ahí, pueden buscarlo. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 4. Así para que puedan seguirme ahí, para que miren que lo que les estoy diciendo está en la palabra de Dios. Este mensaje tal vez será el primero y el último que vamos a escuchar en tu vida. Porque para muchos en este mundo ahorita se está terminando la vida de ellos. Para muchos ahorita están siendo perseguidos por otra gente que los quiere matar porque les deben dinero. Por muchos de ustedes también están endeudados con aquellos que venden drogas y los están esperando para hacerles daño. Por eso es que yo vengo hoy en el nombre del Señor a predicarte un tema que dice: no te esperes hasta que sea muy tarde. Porque para el hombre el tiempo de su muerte siempre está dispuesto. Pues la palabra de Dios dice que es apuntado que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Para muchos les han dicho de que el otro puedes tú limpiar tus pecados, pero la palabra de Dios dice que solo Cristo vino a este mundo a morir, dice, por tus pecados, derramando su sangre para que tú seas salvo y tus pecados sean perdonados. No dejes que el enemigo, aquel que le dicen Satanás, que desborde tu vida de este lugar, sin que tú llegues a conocer a Cristo. Pues hay mucha gente también que conoce al Señor y anda enfermo y se muere de esa enfermedad, y muchos dicen, pero no que era un cristiano, porque se murió así. Pues la Biblia nos habla de alguien que se llamaba Lázaro, que dice que él se murió, dice que tenía como, vamos a decir, como una lepra, y dice la palabra de Dios que él murió y vinieron los ángeles por él y se lo llevaron. Muchos dicen entonces, ¿por qué mejor no lo sanó? Pero yo digo que si Dios te sana de repente, te pierdes. De repente ya no vas a querer servirlo. Y como Dios es un Dios soberano que conoce todas las cosas, por misericordia te salva. Te trae a un predicador para que te predique, para que escuches una palabra que para que fuese vida en tu vida. Y la Biblia nos dice, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 4. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan, dice, que se les escriba acerca de los tiempos y fechas. Recuerden de eso, de tiempos y fechas. Porque ya saben, dice, que el día del Señor, porque ya saben que el día del Señor llegará, dice, como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá, dice, de impresible, quiere decir de repente. Sobre ellos, dice, la destrucción, dice, como llegan, dice, los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera, dice, podrán escapar.
Vamos a leerlo de vuelta. Hay mucha información aquí que depende de tu futuro. Porque el día del Señor, dice la palabra de Dios, es cuando Él vendrá por todos aquellos que le buscaron. Y hay muchos aquí hoy que dicen que son religiosos. Tal vez pueda ser, pues predicador, usted también se oye muy religioso. Pero dice la palabra de Dios en Santiago, dice que no hay, dice, una religión verdadera más que aquel que la practica. Entonces parte de los vicios y del mundo no es practicar la religión. Y si dices que eres un religioso, entonces viene siendo de pura palabra. Porque dice la Biblia en el Antiguo Testamento, dice que yo he escuchado lo que ellos han dicho, de que ellos decían de servirme, de que ellos decían de tenerme a mí en ellos, dice. Pero yo he escuchado, dice, las palabras de su boca, dice, pero su corazón de ellos no se alinea con lo que ellos dijeron. Quiere decir que muchos de nosotros la religiosidad, dice, nomás está saliendo, dice, de la boca, pero no del corazón. Vamos a leerlo de vuelta en su teléfono, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 4. Ahora bien, dice, hermanos, ustedes no necesitan, dice, que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, dice, vendrá, dice, de repente sobre ellos una destrucción. Como llegan los dolores de parto, dice, a la mujer embarazada. De alguna manera, dice, van a escapar. La vez para mí se oye muy terrible. Que no importa lo que el hombre quiere saber o lo que el hombre quiere entender o que tanto se llene de información de algo, dice la palabra de Dios que va a pasar algo supernatural, donde aquel Dios que está en el cielo, dice la palabra, que el día del Señor, dice, vendrá como un ladrón en la noche. Y algo de que la gente siempre está fascinando con estos predicadores en las calles que siempre andan predicando la venida de Cristo, que desde el 2000, desde el 1995, desde antes los 70s, los 60s y los 50s, siempre se ha predicado el Evangelio y se ha dicho de que la venida de Cristo vendrá, dice, como ladrón en la noche. Eso es correcto. Imagínate esto, que el Señor Jesús le estaba diciendo esto más bien a sus discípulos. Les estaba diciendo a ellos, y cuando tú mires que yo venga en las nubes y regrese yo por ti, dice, sabrás que yo soy Él. Entonces ellos nunca alcanzaron a ver eso, ni nosotros tampoco lo hemos visto. Pero eso sí le deja a ellos esperando y están preparados para ese día. Por eso es que ellos preguntaban estas preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Y le preguntaban eso para que ellos pudieran ver y saber los tiempos y las cosas que iban a suceder, para que ellos pudieran ver cuándo iba a llegar ese tiempo. Si desde hace 2025 años que crucificaron al Señor Jesús, sus discípulos ya sabían de estos tiempos. Y muchos de ellos se murieron esperando este tiempo. Y ahorita es el tiempo que tú te puedes subir a este barco a esperar la venida de Cristo. Porque yo preferiría mejor de que tú estuvieras listo a que llegara el Señor Jesús y te encuentre que no estés listo. Por eso dice aquí, ahora bien, dice, hermanos, ustedes no necesitan, dice, que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Muchos quieren preguntar, predicador, dinos cuándo va a venir Jesús, cuándo va a venir el Mesías, el Cristo, cuándo va a venir las nubes por la gente. Quiero saber para que cuando eso pase yo esté listo, muchos dicen. Por eso quieren fechas y días, quieren saber el tiempo. Pero dice la palabra de Dios que nadie sabe el tiempo, el día ni la hora. Dice que ese día vendrá como un ladrón en la noche. Tú imagínate si te metes a la casa de alguien a medianoche a robar. Tú vas a saber a qué horas tú te estás metiendo a robar, pero esa persona, si no está lista esperándote a ti para que sepan que tú vienes, tendrías que decirles. Entonces igualmente dice él, y se compara con un ladrón en la noche, diciendo que así va a ser su venida. Solo tú quieres que tú estés listo para el tiempo que él venga, y no importa si no viene ahorita, quiere que estés listo para el día que te mueras, porque la muerte sí va a venir. Tengo malas noticias, todos nos vamos a morir. Tú te vas a morir, tu mamá se va a morir,
tu papá se va a morir, tu hijo se va a morir, tu hija se va a morir, porque todos estamos apuntados a vivir una sola vez, morir una sola vez, dice, y luego el juicio. Pero predicador, yo no creo en esas cosas. Pues déjame decirte que si tú crees en cualquier aspecto de la palabra de Dios, sería en María, te puedes tú creer en el rey David o lo que sea, tú estás creyendo de algo que la palabra dice. Entonces, si tú crees en algo de lo que la palabra dice, no puedes creer en algo y de dejarlo ya más atrás. Tampoco puedes decir que tú crees en Cristo y seguir como estás viviendo, porque Él dice que fuéramos santos. Él dice que fueras perfecto como el Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces la perfección viene con despreciar lo malo, con despreciar el pecado. Pero a muchos les encanta el pecado. ¿Por qué? Porque es todo lo que han conocido. Pues déjame decirte que desde el principio de la creación del mundo, también a la gente de ese tiempo le encantaba el pecado. Dice la palabra de Dios en Génesis, que dice que Dios había visto que la maldad del hombre había incrementado. Y dice también la palabra de Dios que vio que el corazón del hombre se inclinaba más a lo malo, se inclinaba más al pecado. Y hasta la fecha hoy podemos ver de que estamos en un mundo muy malo. Ahorita lo que está pasando con el ICE, con todos la inmigración, lo que es injusto, ya están más bien protegiendo a gente que anda matando a inmigrantes como nosotros que no nos quieren aquí. Lo están haciendo todo federal, de los derechos humanos, ya no importa nada. Ahorita ya se está viendo de que se están preparando para algo grande. Ya fueron y hicieron lo que hicieron con Colombia, ya hicieron lo que van a hacer con Venezuela, lo van a hacer con México, van a hacer muchas cosas, ya se están viendo. Dice la Biblia aquí, dice cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, dice vendrá, dice de repente sobre ellos, dice la explosión, dice como llegan dolores de parto a la mujer embarazada, unos partos, los dolores de parto vienen despacios, vienen lentos y luego se ponen más fuertes y más fuertes y más fuertes, hasta que de repente ya llega el niño, llegan los gritos, llega el lloro, llega el llanto, y de ahí ya no se sabe qué se va a hacer. Y se están viendo estos días hoy. Se está hablando mucho de Israel. Se está hablando mucho de un templo que van a construir, que la Biblia dice que es profético para la venida de Cristo. Dice la palabra de Dios que ya viene el anticristo. Ya lo podemos ver. No tarda en llegar. Y va a engañar a mucha gente. Pero yo no te vengo a predicar de él. Yo te vengo a decirte a ti sobre que no te esperes de que se te haga muy tarde. Ponte el tiempo de alerta, de alarma. La palabra de Dios nos está diciendo aquí. Dice que cuando todos estén bien tranquilos, diciendo paz y seguridad. Dice la palabra de Dios que este día del Señor, dice, vendrá como los días de Noé. Y todos aquellos que saben la historia de Noé, saben de que él anduvo diciéndoles por casi 125 años, diciéndoles que iba a venir una lluvia, que iba a venir un diluvio, porque en esos tiempos no llovía. Entonces la gente no le creía, tal y cual como nos dice ahora que va a venir la venida de Cristo, el día del Señor. Y para todo aquel que no esté listo y preparado, dice la palabra, se va a quedar. Y la Biblia dice que todos aquellos que amaron a Cristo y se entregaron a Él de todo corazón, dice la Biblia que Él vendrá por su iglesia. Y tal y cual, así como los días de Noé, dice la palabra de Dios, que no estaban preparados. Dice que muchos estaban tomando, estaban comiendo y se estaban en casamiento. Estaban viviendo la vida natural así como la estás viviendo hoy. Y dice que les llegó la lluvia de repente. Y dice la Biblia que Dios metió a Noé y a su familia a la arca. Y dice que Él selló las puertas y que nadie podía entrar y nadie podía salir. Y dice que las aguas empezaron a subir y a subir. Y dice que la gente tocaba y decía, Noé, ábrenos por favor. Y yo me imagino de que Noé desde adentro lloraba, porque cuánto no lloré predicando esa vez, diciéndoles que se metieran en la
arca, porque ya iba a venir un diluvio que se los iba a llevar. Y ahora sí nunca le creyeron, dice la palabra de Dios, que se rieron de él. Yo sé que ustedes no se están riendo de mí, pero yo no vengo aquí para ser chistoso. Yo vengo aquí para dar un mensaje de alerta, para que te salves, para que estés preparado. La Biblia nos dice a nosotros, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4, ustedes dicen, en cambio, hermanos, no están, dice, en la oscuridad, dice, para que este día, dice, les sorprenda como un ladrón. Vamos a leerlo de vuelta para que lo escuches. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad, dice, para que ese día, dice, les sorprenda, dice, como un ladrón. Entonces, la oscuridad es lo que él está diciendo. La Biblia dice que Jesús es la luz. Él es la luz del mundo. Y dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, de que por tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y la palabra de Dios dice que Dios no mandó, dice, a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salve por medio de él. Entonces ahí puedes ver que ni yo mismo te puede juzgar, porque si Jesús no te juzga, ¿cómo te voy a juzgar yo? Porque sabes que el juicio no es mientras que tengas vida, el juicio es ya cuando tú te mueras. Entonces todas las cosas que estás haciendo ahorita y en la condición que estás, esa es la condición que Dios te va a encontrar. Por eso es que yo vengo a predicarte, a decirte que te vayas de la oscuridad, porque entre la oscuridad se mueve, dice la palabra de Dios, el espíritu de desobediencia, aquel Satanás, aquel dice que se mueve entre los hijos de desobediencia. Si tú te has volteado tus espaldas a Cristo, o lo conociste una vez en tu vida, o nunca lo has conocido, y todo lo que has conocido es la maldad, la vida normal, los deseos de la carne, todo lo que te gusta en tu corazón, que dices que es bueno, pero que tú sabes bien por dentro que no es bueno. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento de que Dios iba a inscribir los mandamientos adentro del corazón de los hombres, y que así dice que su propia conciencia los iba a juzgar. Yo sé que muchos de ustedes no se saben los 10 mandamientos de corazón o de mente, no se lo saben, ¿me entiendes? Pero te voy a decir una cosa, que cuando tú estás haciendo algo que tú sabes que no le agrada a Dios, tu misma conciencia te dice que estás mal. Por eso muchos se exponen a hacer maldad, por eso muchos se van a otro lugar para hacer cosas que no deben de hacer. Por eso te está diciendo la palabra de Dios. A ustedes, dice, en cambio, dice, hermanos, que no están, dice, en la oscuridad, dice, para que este día los tome de sorpresa. Por eso es que Dios quiere que tú lleves a la luz, que es Cristo, para que tú puedas ser resplandecido por su luz admirable, para que su palabra de él empiece a hacer su obra en ti, para que así los milagros, aquellos, la gloria de Dios, se manifiesten en tu vida. Muchos dicen, pero yo soy de tal religión, yo soy de tal esto, de todo. ¿De qué provecho tiene tu religión? ¿De qué valor tiene lo que tú crees? Si son nomás tradiciones, tienes que hacer esto para llegar allá. Si no haces esto, no eres parte de nosotros. Son puras tradiciones, es como diciendo que si yo te digo a ti que si no llegas temprano al trabajo te voy a correr. Esto es una amenaza, pero Dios no te amenaza, porque Él no tiene ni por qué andar viniendo aquí abajo hasta 33 años con nosotros, estar viviendo como tú y yo, sudando, ¿me entiendes? Estar todo en el calor, en el frío, siendo maltratado por la gente. Él no tenía por qué venir aquí, pero Él lo hizo, y lo hizo por amor. Pero dice que por tal manera amó Dios al mundo, quiere decir que Él demostró su amor por ti, para que tú puedas conocerlo. Y la Biblia dice que la luz vino al mundo, dice, pero que la gente prefirió las tinieblas porque sus obras eran malas.
Muchos de ustedes, lo que estoy predicando se le va a ir por un oído y se le va a salir por el otro. Porque tal cual como el niño desobediente que tienes en tu casa, que le dices que haga algo y no te hace caso, porque no puede producir ni un fruto bueno ni un hijo desobediente. Igualmente así no puede producir un hombre cosas buenas, sino es que por medio del Espíritu Santo. Y si Dios es el Espíritu Santo, ¿cómo puedes obtener tú ese Espíritu Santo que es santo y que es sagrado adentro de un cuerpo que todo el tiempo se la vive enviciado, endrogado, enojado y toda clase de cosas? No, yo no te vine a juzgar, como te dije, tú vives tu vida, pero la palabra de Dios es clara y Él no viene aquí para que te tengas miedo, sino Él viene para demostrar su amor, para que tú mires de que Él sí viene a ofrecerte a ti, no nomás la vida eterna. ¿Qué más quieres en este mundo donde todo el tiempo tropiezas? Todo lo que ves aquí está todo destruido. Yo sé que Dios lo hizo de otra forma, pero el hombre tiene su manera de destruir las cosas. Pero dice la palabra de Dios que en la vida eterna dice que hay ríos de agua viva, mares de cristal. Dice que los ríos de agua viva salen debajo del trono, dice, de Dios. Y dice la palabra de Dios que hay calles de oro. Dice la palabra de Dios, dice que es un lugar donde el sol no existe porque Dios es la luz. Esa misma luz, dice la palabra de Dios, es la que vino en Génesis capítulo 1. Que dice que el Espíritu de Dios, dice, caminaba sobre la faz de las aguas. Jesús también caminó sobre las aguas. Y dice la palabra de Dios que Él dijo que se hiciera la luz y se hizo la luz. Pero no creó el sol, las estrellas y la luna hasta el cuarto día. Y eso es lo que a mí me asombra, porque entonces ¿cuál era la luz que iluminó todo para que Él empezara a crear? Es la luz de Él. Y la Biblia dice que la luz vino al mundo, vino a las tinieblas, pero que las tinieblas no lo comprendieron. Y por esa misma razón dice la palabra de que cuando Jesús vino al mundo, todo lo que hicieron fue que lo crucificaron. Aquel hombre que se la pasaba sanando enfermos, reprendiendo demonios, aquel que andaba restaurando familias, matrimonios, que andaba resucitando a niños en lugar de que se murieran, los resucitaba, les daba otra oportunidad a sus padres para tener a sus hijos. En estos días se muere alguien y ya no regresan. Pero la palabra dice que hay una esperanza, porque aquel que resucitó de entre los muertos, que se llama Jesucristo, dice la Biblia que Él va a venir otra vez por aquellos que son de Él. Y dice la palabra de Dios que todos aquellos que fueron muertos en Cristo, todos los que estaban esperando su venida, se murieron y fueron sepultados. Dice la Biblia que Jesús les va a resucitar de vuelta para llevárselos con Él. Por eso es que yo te vengo a predicar este mensaje, de que no te esperes hasta que se te haga muy tarde. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios, que mañana será muy tarde. Mañana no es prometido, no sabes si vas a vivir mañana o vas a morir hoy en la noche. Pero dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son renovadas todas las mañanas, cuando Dios te da la oportunidad de despertarte. Pero muchos de ustedes han estado desperdiciando años porque no han conocido a Cristo, no han recibido en su vida como Señor personal y no han creído en su nombre, porque el poder en su nombre para salvación. Pero ustedes han desperdiciado mucho tiempo y por eso te digo, ya no te esperes más. Será que será muy tarde para ti. Yo no quiero que se te haga tarde, yo quiero que tú te salves, yo quiero que tú busques a Cristo para que lo encuentres. Él mismo dijo: aquel que me busca me encuentra, el que toca yo le hablo y el que me pide yo le doy. Pero nunca lo has pedido porque muchos se sienten como que no son dignos, porque viven en su pecado y verdaderamente la religión no te ha hecho ni un favor. Por eso es que muchos se ponen a adorar a otras cosas, le pueden a pedir cosas, se agarran cualquier amuleto que les va a dar dinero, tú no necesitas eso. Esas cosas a un día, cuando Cho paga lo que va a hacer, ya no va a valer nada el dólar. Dice la palabra de Dios que se va a venir un día, dice, no vas a poder comprar, ni vender, ni trabajar. Dice la palabra de Dios que en ese día
Él lo siente por todas las madres que van a estar en cinta o todas las que tienen niños que están ahí porque no van a poder darle leche, no la van a poder dar de comer a sus hijos. Dice la palabra de Dios que en aquel día, dice, cuando esté el anticristo aquí, dice que va a marcar a todo el mundo. Y si tú no puedes tener esta marca, dice que no vas a poder recibir asistencia, no vas a poder recibir dinero ni comida, porque eso es mucha gente. Pero ahorita ustedes no tienen dinero, está dispuesta a hacer cualquier cosa para ganar dinero. Muchos se van a robar, muchos se van a prostituir, muchos van a buscar prostitutas para gastar su dinero ahí. Entonces se va a llegar aquel día donde dice la palabra de Dios de que no vas a poder ni vender ni nada. El dinero que tienes no va a servir para nada. Estos van a controlar tu vida. Dice la palabra de Dios que van a andar persiguiendo a la iglesia para buscarla, para matarlos, para que ya no se predique este evangelio o esta palabra de Dios. Así es que ahorita es el mejor tiempo, que ese es tu mejor oído para escuchar, y ese es el oído del corazón para que tú puedas hacer una decisión. Porque el reino de los cielos, dice la palabra, que no es un reino de emociones, sino que es un reino de decisiones, para que hagas decisión tú hoy, una por todas. Dios no te da libre albedrío para que hagas lo que tú quieras. Él te da una sola vez el libre albedrío para que hagas decisión si lo vas a buscar a Él o vas a seguir en tu camino. La palabra de Dios dice que no te dependes en tus propios entendimientos, porque quiere decir que mientras tú no uses el razonamiento de la palabra de Dios, siempre te va a ir mal. Todo el mundo tiene miedo sobre la venida de Jesús. A muchos les causa miedo de la venida de Jesús. Y yo sé por qué te causa miedo. Aunque digas que eres religioso y crees en tantas cosas, pero vivas como el mundo, la palabra de Dios dice que solo eres salvo por medio del Espíritu Santo. Solo eres nacido de nuevo por medio del Espíritu. Porque uno tiene que hacer una decisión de abandonar el mundo y buscar a Cristo, venir rendido a los pies de Cristo. Muchos se andan gozando ahorita en lo que están haciendo en la vida, pero no saben discernir los tiempos. Es como que tú estés bien tranquilo ahorita y por la noche venga un huracán que te va a matar, pero no te das cuenta porque a muchos no les importa. Y por eso venimos hoy aquí, para que tú puedas entender y ver el peligro que viene. Puedes tener miedo cuando se trata de la venida de Jesús. Hemos visto las noticias cuando pasan cosas, cómo se paniquea todo el mundo. Y empieza a decir, yo me recuerdo cuando en el 2000, cuando estaban diciendo del Y2K, de que se iba a acabar el mundo. Mucha gente ya andaba vendiendo sus cosas, agarrando su dinero, enterrándolo por ahí. Parece que hasta mucha gente agarró mucho dinero y se friseaban para que se despertaran ya 20, 30 años. Yo te apuesto que esa gente nunca va a volver a venir a vida de vuelta. Porque cuando dejas un pedazo de carne mucho tiempo en un freezer, pues ya cuando le pasa, pues sí que también el hielo ya no sirve la carne. Y muchos se mataron con el Y2K. Tenían mucho miedo porque las computadoras iban a dejar de trabajar. Y eso ya tiene 25 años que se pasó. El miedo se les pasó. Y ahora yo vengo aquí de vuelta a hablar sobre la venida de Cristo. Y yo sé que muchos ahorita saben que no están bien con Cristo. Muchos saben aquí que estaban en una iglesia en un tiempo y dejaron de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque verdaderamente nunca conocieron a Cristo. Dice la palabra de Dios que si verdaderamente hubieran conocido quién era Jesús, nunca lo hubieran crucificado. Por eso es que sus discípulos lloraron cuando a él lo crucificaron, porque esta era gente que verdaderamente lo pronunció y se enamoró con él. Por eso es que esta gente lloraba cuando lo mataron. Su propia madre estaba allí cuando eso pasó. El hombre siempre está apasionado por las fechas y el día del Señor. Muchos nomás quieren saber, pero no tienen miedo. Nomás quieren saber, pero por dentro hay una curiosidad. Hay algo que les dice, pues me voy a hacer el macho, porque yo no creo en esas cosas. Pero por dentro está algo que está medio curioso y dice, me gustaría saber qué tanto va a ser ese escándalo que esos predicadores están predicando.
Yo te voy a decir hoy que muchos totalmente no comprenden lo que les estaba hablando a sus discípulos. Y Jesús compartió, dice, con sus discípulos en Mateo capítulo 24, versículo 36, y les decía, pero en cuanto al día, dice, y la hora, nadie lo sabe. Jesús estaba diciendo que nadie sabe el día ni la hora. Eso te debería dar a ti más terror de que Dios venga y te encuentre en la situación en la que estás. Dice, ni siquiera, dice, los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces solo el Padre sabía cuándo Él iba a regresar de vuelta. Y por eso es que te digo que si no saben ni los ángeles, ¿cómo vas a saber tú? ¿Cómo voy a saber yo? La más cosa importante es de que estés listo para cuando Él venga. Y muchos yo creo que ahorita están pensando, pero ¿cómo me puedo preparar, predicador? ¿Cómo? A mí estás hablándonos de esto, pero yo no sé si es pura palabrería o es algo que yo tengo que hacer, como las cosas que me dicen que haga en mi iglesia, que si yo tomo esto y hago esto, no. Jesús les dejó una clave a sus discípulos. Y está en Mateo 24, versículo 37-39. Dice, la venida del Hijo del Hombre, dice, será, dice, como los tiempos de Noé. Entonces, si tú te llegas a conocer los tiempos de Noé, te vas a dar cuenta exactamente que Dios les dejó a ellos que hicieran lo que iban a hacer. Y cuando llegó ese pecado hasta el trono de Dios, dice la palabra de Dios que los ojos de Dios siempre están viendo tus veredas, tus caminos, porque muchos han escogido el camino a la perdición. Muchos han escogido caminos de vender drogas, de estar consumiendo drogas, de estar enviciando a sus amigos. Y la palabra de Dios dice que todos aquellos que han conocido a Cristo, dice que viven en santidad y que tienen que vivir en amor con el prójimo. Entonces por eso nosotros venimos a predicarte lo que es el amor. La palabra de Dios dice que Dios es amor y que Jesús es el príncipe de paz. Entonces venimos a darte un mensaje de paz para que estés tranquilo. Y dice la palabra de Dios que te tengas quieto para que Él haga trabajo en tu vida. Jesús les decía a ellos, a sus discípulos, dice que la venida del Hijo del Hombre será, dice, como en los tiempos de Noé. Se va a llegar un momento donde todo el mundo, dice la palabra de Dios, va a dejar de dar vueltas. Y dice la palabra de Dios que el sol dejará de dar su luz. Este sol ahorita que tienes aquí arriba, que se pasea en los cielos, y obedece al Señor todos los días. Y luego llega la luna. Pero dice la palabra de Dios que la luna también se convertirá en sangre y dejarán de dar su luz. Este lugar va a estar en tinieblas. Y dice la palabra de Dios que se va a aparecer Jesús en las nubes, dice, en su trono, como un rayo, dice, que se ve del oeste. Dice como que si se viera del sol, en cómo sube y baja. La palabra de Dios dice de que el sol dejará de dar su luz. La luna también se convertirá en sangre, dice, las estrellas se van a caer. Dice que se va a ver un día como nunca se había visto y será la última vez que se volverá a ver. Quiere decir que el fin ya se acercó. Y por eso te digo que de repente esto se te hace como cualquier cosa. Pero tú has visto que cuando un amigo tuyo se muere, muchos lloran porque sabes que no va a regresar. Y por eso es que Jesús te resucitó entre los muertos, te confirma de que si hay un Dios que sí es vivo, que resucitó su propio cuerpo para el perdón de pecados. Y la palabra de Dios dice que en esos tiempos como los de Noé, mientras la gente está bien cómoda, dice que así Él va a venir. Y no quiero que tú te espantes, pero sí quiero que estés en alerta, porque la venida de Cristo del día del Señor va a venir. La palabra de Dios nos dice
En el versículo 38, porque los días antes del diluvio comían y bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta que, dice, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Dice que hasta que llegó el diluvio se los llevó a todos. Pero yo te voy a decir ahora cuál es el plan que Dios me ha puesto de salvación para ti. Muchos vienen y te predican y te dicen que Dios tiene un plan para ti. Pero yo te voy a decir cuál plan es ese. La Biblia de Dios nos dice a nosotros en Efesios capítulo 1, el plan divino de Dios. Y dice la palabra de Dios que fuimos escogidos antes de la creación del mundo a vivir en santidad. ¿Cuántos de ustedes están viviendo en santidad? Y dice la palabra de Dios que también tenías que ser intachable en amor, trabajando y en amor, amando al prójimo. Y dice la palabra de Dios que en esas dos cumples la ley de los profetas y la ley de Moisés. Esa misma ley de mandamientos que no puedes tú hacer ni puedes, pues si no los puedes cumplir. Porque dice la palabra de Dios que si puedes uno los fallas todos. Pero hay un Cristo, aquel Hijo que vino del cielo, que dice la palabra de Dios que él nunca pecó. Dice la palabra de Dios que él en su cuerpo nunca pecó. Por eso es que Jesús viene haciendo el perfecto sacrificio para que Él diera su sangre y su vida por ti, para que tus pecados sean perdonados y seas restaurado tú. Y ahora yo vengo a decirte a ti sobre qué es ese plan de salvación. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 nos dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es una palabra. Y la palabra de Dios nos dice que Dios creó los cielos y la tierra con su palabra. Entonces quiere decir que el nombre de Dios es un título. Tal como un pintor, ese es el título de su profesión. Pero el nombre de Él sería el nombre de Él. Entonces Dios no tenía un nombre por cual Él se reconocía en ese momento. A Él le decían muchos nombres: Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahweh. Le decían Jehová. Pero aún Él dijo que por ese nombre Jehová Él no era reconocido todavía. Por eso dice que habrá un nombre, dice que será bien grande entre las naciones. No nomás en Israel, sino en las naciones. Que quiere dar a entender de que Dios iba a compartir esa promesa que Él tenía con todos los judíos, que la iba a compartir con nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Y quiere decir que algo pasó ahí para que Él poniera al lado desde Él, para darnos la oportunidad a nosotros, que no la merecemos para nada. Pero dice la palabra de Dios que aquellos los que eran de ellos lo despreciaron. Y por eso Él decidió compartir el evangelio de Jesucristo con nosotros los gentiles. Por eso es que Él puso a sus apóstoles a ponerse a predicar sobre el evangelio. Jesús vino aquí predicando sobre el reino de Dios y el reino de los cielos. Y yo sé que muchos de ustedes no saben quién es el reino de Dios, que es Jesús. Y el reino de cielos es aquel que trabaja, el que hace su voluntad tal y cual como los ángeles lo hacen. Si sabes el Padre Nuestro, ahí le vas a escuchar: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Quiere decir que si los ángeles en el cielo le obedecen, ¿por qué tú no le estás obedeciendo? Si te gusta andar cuatizando el Padre Nuestro. Y si dices ahí que Él santificado es tu nombre, ¿cuál nombre es ese? Porque nosotros sabemos de un nombre que tiene poder. La Biblia dice que este verbo, esta palabra que creció cosas en existencia, dice que estaba con Dios y que Él era Dios. Este era, dice, en el principio con Dios. Entonces nos está llevando a Génesis capítulo 1, donde te leemos ahí, dice que el Espíritu de Dios, dice, se paseaba sobre las aguas.
cuando él estaba viendo que este mundo no tenía nada de existente en él. Y dice la palabra de Dios que este mismo era el verbo y que era Dios, que él era el mismo que estaba caminando sobre la faz de las aguas en el principio. Y dice la palabra de Dios, dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz, dice, de los hombres. Y la luz, dice, en las tinieblas resplandecía. Dice, y las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella. Quiere decir que la luz del Señor alumbra todo. Todo el pecado del hombre es descubierto. Y dice la palabra de Dios que el hombre no quiere venir a Cristo, a Dios, dice, porque tiene miedo de que sus malas obras sean expuestas, para que sean vistas. Porque hay muchos que dicen que aman a Dios, pero de escondidas andan haciendo cosas que no agradan a Dios. Y se ven los mentirosos, hipócritas. Pero Dios no quiere que seas un hipócrita. Dios quiere que tú seas un hombre que esté centrado con el corazón de Dios en ti. Y la Biblia nos dice de aquel verbo que yo tengo en existencia, dice la palabra de Dios, de que más a todos, dice, aquel, dice, que lo recibieron, dice, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Muchos dicen, pero Dios nos ama. La Biblia dice en Salmos 7:11 de que Dios está enojado con el impío todos los días. Y un impío es aquel que no le gusta hacer lo bueno. El impío es aquel que hace lo malo, de que no sabe cuidar y amar de las personas, de sus madres, sus padres, de sus esposas. La Biblia dice, más a todos aquellos que la recibieron, les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad, dice, de varón, sino de Dios. Una vez naciste por medio de tu madre, pero que tú te acercas a Cristo y lo recibes como Señor personal. Dice la palabra de Dios que eres nacido de nuevo por medio de su Espíritu. Y dice la Biblia, y aquel verbo, aquella palabra que estaba con Dios y era Dios, dice, aquel verbo fue hecho carne. Quiere decir que aquel Dios estaba creando todo con su palabra. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria, dice, como el unigénito del Padre. Ahí te está diciendo que el Hijo de Dios era Dios. Y Él fue el que creó todo en existencia. Entonces muchos no pueden creer eso. Pero si yo te pregunto a ti, ¿quién te hizo a ti? Tú vas a decir que Dios te hizo. Pero si yo te pregunto, si yo te digo a ti que Jesús, que Dios viene siendo Jesús, porque dice que el Espíritu de Dios se hizo carne, tú vas a decir que eso es imposible, porque es muy imposible que el hombre pueda creer de que Él era Dios. El Espíritu de Dios estaba en Él, porque tú y yo tenemos alma, pero Él tiene espíritu. Y Él decía que Él Él hablaba las cosas, las palabras de su Padre. Dice que Él obedecía las órdenes que su Padre lo mandó a hacer, y que también a dar la vida tenía que venir a dar. Pero eso dice la palabra de Dios, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El creer en Cristo, todo aquel que lo confiesa a Él, que Cristo es el Señor, y que cree en su corazón verdaderamente que Él resucitó de entre los muertos, será salvo. Por eso es que ahora yo vengo a darte a ti esa información sobre aquel nombre de Jesús, que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, de que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Todo lo obedece a Él. ¿Por qué nosotros no podemos obedecerle? Cuando vive, pierde todo amor, y con Él mis días. Que Dios sabiendo eso,
Dios habiendo hablado muchas veces, dice, por medio de maneras, en otro tiempo, dice, a los padres, dice, por los profetas. En estos postreros días, en los días tuyos y los míos, dice, nos habla, dice, por medio del Hijo. ¿Y quién constituyó, dice, heredero, dice, de todo? ¿Y por quién asimismo hizo el universo? Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Este es Dios del que están hablando. Y el versículo 2 de Hebreo capítulo 1 dice, y en estos postreros días, dice, nos ha hablado por medio del Hijo. El Hijo viene siendo Jesucristo. ¿Y quién constituyó heredero, dice, de todo? Dios le dio todo a él. ¿Y por quién asimismo, dice, hizo el universo? Quiere decir que Dios hizo por medio del Hijo el universo. Mucho van a decir, pero si Jesús nomás tenía 33 años, como él estaba aquí desde antes de la creación. Pues aquí está diciendo que Dios hizo el mundo, hizo el universo por medio de él. El cual siendo, dice, el resplandor, dice, de su gloria. El cual siendo, dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, dice, con la palabra de su poder, habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahí está. Dice que Dios mismo vino aquí a dar, dice, su vida, su sangre, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con el poder, dice, su palabra, habiendo, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, dice, a la diestra de la majestad de santos, por tanto superior a los ángeles. ¿Cuánto, dice, ha habido más excelente nombre que ellos? Quiere decir que el nombre de Jesús es más excelente que el nombre de los ángeles. Dice la Biblia que Él es hecho mayor que ellos. Entonces les creó. Está diciendo que ahora Él habla, Dios habla por medio, dice, de la palabra del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? ¿Quién es el unigénito que mandó Dios al mundo? Jesucristo. Y hasta que tú reconozcas que Jesús es el Señor y lo confieses con tu boca y tengas una conversión del mundo a Él, dice la palabra que todo aquel que no confiese su pecado no será prosperado. Pero aquel que lo confiese y lo abandone alcanzará misericordia. Quiere decir que si tú te vas y te confesas pero no abandonas tu pecado, no has sido perdonado. Cualquier hombre en este mundo que te diga que te vengas a confesar a Él en lugar que con Cristo, dice que aquel que no confiesa su pecado y lo abandona. Entonces, si te vas a confesar con un hombre que no es Cristo, porque un hombre no murió por ti, un hombre no tiene el poder de perdonar tus pecados. Tantas confesiones que has hecho no has abandonado tu pecado, no has sido perdonado. Porque dice la palabra de Dios que aquel que confiesa su pecado y lo abandona, alcanza misericordia. Entonces no dejes que el hombre te engañe. No hay ni un hombre que pueda en este mundo perdonar pecados más aquel que murió por ti. Y muchos se hacen del corazón duro, del pescuezo duro, de la cara dura, y no quieren hacer caso. Tal y cual cuando estaban chicos, cuando decidieron tomar ese camino para desobedecer a tu padre que tanto te amaba, a tu madre que tanto te decía, hijo, no te vayas, pero ahora andas bien relax, bien tranquilo, haciendo lo que te gusta en la vida, nada te asusta, nada te espanta, pero dice la palabra de Dios que viene un día, viene una fecha y una hora, viene un tiempo y el día del Señor. El día que Él viene a llevarse a su iglesia, a todos aquellos que verdaderamente buscaron de Él, aquellos que lloraban y clamaban por Él, para que viniera en sus vidas y los cambiara, los purificara por medio de su palabra. Pero hay unos aquí
que no quieren. Les encanta más el hombre, les encanta más la mujer que estar con Dios incorruptible. Aquel Dios que te trae paz, te trae tranquilidad y te da la esperanza de que un día vendrá por ti. Y te verás tal vez muriendo, te vas a morir, pero te vas a ir con la esperanza que Cristo va a estar ahí cuando tú te mueras, que no vas a llegar a esa condenación ni a ese juicio, porque dice la palabra de Dios que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que lo han recibido y han tomado su nombre, aquellos que han creído en Él, en el Cristo y en el Hijo de Dios. Dice la palabra que todo aquel que cree en Él y en su nombre serán salvos. Pero todo aquel dice que no cree en Él, dice, se para ya condenado. No es que yo te condene ni que Dios te condene. Él ya hizo un sacrificio, ya hizo una oferta una sola vez para que tú la recibas. Es un regalo gratis de Dios, pero aún así no recibes ese regalo gratis. ¿Por qué? Porque a muchos les cuesta mucho ese regalo gratis. Porque con ese regalo gratis tienes que deshacerte del mundo. Con ese regalo gratis tienes que deshacerte de los vicios, de la pornografía, de la masturbación, de toda clase de lascivia, de toda clase de maldad. Tienes que dejar el vicio, tienes que dejar las drogas, ya no vas a venderle a la gente envenenándolas. Ahora vas a tener que decir, pues ahora ¿qué hago? Te va a mandar Dios a predicar, vas a tener que ir a hacer eso porque ya no vas a tener nada que hacer, ya no te va a dar gusto de hacer lo malo, tus amigos te van a dejar, ya no van a querer estar contigo, van a decir que eres un loco, que te hiciste igual de loco como el predicador de la esquina, que le está diciendo a toda la gente sus fallas, pero yo no vengo a decirte tus fallas, yo nomás vengo a decirte un mensaje de que no te esperes hasta que sea muy tarde, hasta aquel día como se les hizo tarde, aquel del tiempo de Noé, de que se les cerró la puerta de la arca y no pudieron entrar, sino que al final del día, dice la palabra de Dios, que toda el agua se los hundió y se los llevó y no se salvaron. Yo quiero que tú te salves. Por eso venimos a hoy, dice la palabra de Dios, que no hay un mayor amor más que aquel, dice, que sacrifica su vida por su propio. Yo preferiría mejor estar en otro lugar ahorita, pero yo preferí mejor venir aquí a demostrar mi amor a Cristo para traerte la palabra. Porque yo sé que es un mayor amor. Y la palabra de Dios dice, de que todo aquel que lo ama, dice, lo sigue. Y donde quiera que el Padre está, dice, Él también está. Y yo sé que esa promesa se cumple conmigo, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que confiesa su nombre con su boca, dice la palabra de Dios, de que esa persona también crea, dice, en su corazón, de que Cristo es el Señor, dice que esa persona será salva. Entonces eso se cumple en mi vida hoy, porque yo estoy proclamando el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que todo aquel que me ama no puede hablar mal de mí, y pues estoy hablando bien de Él, por eso yo lo amo, porque yo le doy gracias a Dios, porque Él cambió también mi vida. Yo me la pasé 34 años haciendo pura maldad, y luego vino el Señor y por medio de una visión Él me hizo que me diera a mí un remordimiento en mi corazón y que tuviera, dice, una ansiedad, y me recuerdo que me llegó a mí en mi corazón unas ganas y un deseo de conocer a Cristo. Andaba buscando una Biblia para leerla. Cuando yo me recordaba de cantos cuando estaba chico, ya no me recordaba de ellos, ni textos que mi papá me hacía leer en la palabra, ni de eso me recordaba. Tanto me había perdido en el mundo que ni me recordaba de Dios. Y por eso es que dice la palabra de Dios en Proverbios: hijo mío, recuérdate de mí, regresa a mí, dice. Si escuchas mi voz, dice, no endurezcas tu corazón. No te conviene endurecer tu corazón cuando Cristo te está hablando por medio del predicador. Yo no te estoy hablando de mi vida, te estoy hablando de la vida de Cristo, aquel que te salva, te restaura, aquel que te puede hacer un hombre nuevo, una mujer nueva, aquel que puede enderezar tus veredas chuecas, aquel que puede hacer tus veredas derechitas, aquel que te puede ayudar a salir adelante, a tener paz en tu corazón.
te va a hacer llorar cuando Él te demuestre el amor que Él tiene. Vas a ver que tú le vas a decir a tus familiares, a tus amigos, de que Cristo es bien bueno, que tú lo sientes en tu corazón, que sueñas de Él, que te habla con su palabra, te va a decir que eres un loco y que te han lavado el cerebro. Pero yo estoy aquí de testimonio para decirte de que Cristo sí hace esas cosas, porque Él sí es un Dios vivo, un Dios de relación. Él no es como el diablo que nomás viene y te destruye la vida, te abandona solo y quedas marcado por el resto de tu vida. La gente nunca te saca de un ladrón, la gente nunca te saca de un matón, de alguien que está viciado a las drogas. Tu propia familia te cierra las puertas, pero dice la palabra de Dios que Él vino al mundo a salvar a aquello que sería perdido, no a condenarlo, pero a salvarlo. Aquí vamos a estar por un rato más. Si quieres venir a agarrar información de donde estamos localizados, si quieres que oremos por ti o quieres hablar con nosotros más en secreto, puedes venir. Aquí estamos a tu disposición. No te esperes a que se te haga muy tarde. Hoy es el día que puedes recibir a Cristo. Hoy es el día que puedes entregar tu vida a Él. Puedes venir aquí donde estamos nosotros para poder orar contigo, para que tú puedas establecer tu relación nueva con Cristo. No dejes que este día se te pase, porque tal vez mañana no tendrás otro. Que el Señor te bendiga. Es un placer de vuelta a venir aquí a predicar el Evangelio. Le doy gracias a mi Dios por la oportunidad que me da. Es un placer, da una presencia en el corazón de, por lo que estamos haciendo y por la palabra de Dios. Se ve que unos sí están interesados, otros no. Le doy gracias a Dios como quiera. Vamos a seguir viniendo, vamos a seguir predicando la palabra de Dios, para que sí haya cambios en esta área. Yo le doy gracias como quiera a Dios que nos da otra oportunidad, otro día más de vida para poder venir aquí a compartir el Evangelio. Le pido de sus oraciones a todos aquellos que nos están viendo para que el Evangelio sea expuesto más, también para que Dios nos cuide y nos guarde aquí afuera, porque pues la fe no es para todos. Le pido a todos ustedes que nos mantengan en sus oraciones y que mi Dios me los bendiga. Amen.